Errar para mentir. En el control sanitario y de inocuidad. Mentiras que corren por la ciudad, mentiras escondidas en la oscuridad, mentiras que juegan con la impotencia. Apimondia, la federación que agrupa a organizaciones de apicultores de todo el mundo, cada 2 años celebra en los países más diversos el mayor acontecimiento mundial relacionado con esta actividad. En el año 2009, proclamó a la abeja centinela del medio ambiente. Y esta es la más nueva y más importante misión que ha recaído en este insecto. Un apicultor es un ganadero que explota el territorio de muchas estancias, con ganado que no se come a las plantas, sino que por el contrario, incrementa el tamaño de los frutos y la fertilidad de las semillas. Cada colmena visita 3.000 hectáreas a la redonda y más. Este es el territorio que equivaldría al de una gran estancia. El apicultor ubica colmenas en distintos apiarios ubicados a distancias de 2 kilómetros y más. Pero su cuantioso ganado, decenas de miles por colmena, tiene la particularidad de concentrarse en un solo punto. Su colmena. Cada vez que un apicultor controla el estado de una colmena y su apiario tiene la imagen del estado biológico de la gran estancia que las abejas pecorean. La apicultura en la historia. La apicultura es una actividad valorada en todo el mundo y a lo largo de la historia por su relación directa con el medio ambiente, la producción de alimentos, medicamentos y en el mantenimiento y desarrollo de la biodiversidad. Y sin importar culturas o ideologías hasta nuestros días es valorada. La FAO publicó el 18 de febrero de 2016, Las abejas, una ayuda gratis para la seguridad alimentaria de millones de pequeños agricultores. Las abejas de todo tipo están consiguiendo finalmente su momento de gloria gracias a la publicación de un artículo que cuantifica, por vez primera, lo mucho que los rendimientos de nuestros cultivos dependen de la labor de estos polinizadores que, sin saberlo, fertilizan las plantas a medida que avanzan de flor en flor. Y al hacerlo, pueden tener un papel clave para mejorar la producción de unos 2.000 millones de pequeños campesinos en todo el mundo y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la creciente población del planeta. El artículo, publicado en la revista Science, defiende que la intensificación ecológica impulsa la producción agrícola aprovechando la energía de los procesos naturales que son una de las vías sostenibles para aumentar el suministro de alimentos. Las estrategias de seguridad alimentaria en todo el mundo, por tanto, podrían beneficiarse si incluyesen la polinización como un componente integral, según los expertos. Bárbara Gemillerren, una de las autoras del informe que trabaja en la FAO, asegura, nuestra investigación muestra, que mejorar la densidad y diversidad de polinizadores, en otras palabras, asegurarnos que sus plantas reciben cada vez a más tipos diferentes de abejas e insectos, tiene un impacto directo sobre los rendimientos agrícolas. Y eso es bueno para el medio ambiente y para la seguridad alimentaria, dice la experta, añadiendo que es beneficioso preservar activamente y crear hábitats dentro y alrededor de las granjas para que las abejas, aves e insectos puedan vivir durante todo el año. En Uruguay ya se han publicado estudios técnicos en concordancia con estas afirmaciones reconocidas a nivel mundial. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en abril de 2009 publicó valor económico atribuible a la abeja Apis mellifera por su servicio de polinización en cultivos de interés comercial. El resultado de este estudio, que toma tan solo una parte de los cultivos de interés comercial de Uruguay, donde no se incluye la soja, el valor que aporta la abeja con su servicio de polinización asciende a más de 76 millones de dólares anuales si tenemos en cuenta el tipo de cambio del dólar de fecha del estudio. La abeja Apis mellifera, por su servicio de polinización aporta tan solo por los cultivos de manzana, girasol, tomate, pera, durazno, ciruelo, membrillo, zapallo cabutia, zapallito, zapallos otros, frutilla. 76 millones de dólares anuales. El Centro de Documentación Científica y Biblioteca de Facultad de Ciencias, UDELAR, en el año 2014 publicó la tesis Dependencia a la polinización entomófila y relevamientos de insectos polinizadores en 3 cultivos de interés económico para Uruguay. En la maestría en biología de la licenciada Estela Santos Martínez de la Facultad de Ciencias. Que cita para el cultivo de la soja. En el punto, dependencia de la soja a la polinización entomófila. Este estudio apoya la primera hipótesis planteada, dado que la soja forma sus frutos por autogamia, pero se ha constatado que la presencia de insectos en el ambiente incrementa la producción de semillas. Considerando que todos los insectos participaron de la polinización en igual medida, podemos determinar que el 70% del incremento en semillas se debió a la presencia de abejas melíferas.
Como dato auxiliar a este estudio podemos agregar que para tener una más acertada visión del valor de la implicación de la abeja en la polinización del cultivo de soja, se debe de tener en cuenta que durante el año 2015 Uruguay exportó $1.123 millones de este grano. Dado todo esto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay a través de su ministro manifiesta. Yo de abeja no sé nada, por suerte, y además soy alérgico. En correlación con estas palabras, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha venido publicando manuales para las distintas actividades agrícolas y asesorar a sus respectivos productores y técnicos. Por lo que ha publicado las guías de buenas prácticas agrícolas para sistemas de secano, donde aclara, una herramienta para orientar a los actores del sector, productores, técnicos y trabajadores en general, sobre las prácticas que se deben llevar adelante para una producción agrícola responsable, más allá de las normas legales establecidas, de manera de garantizar la mayor productividad. Para la producción de frutas y hortalizas frescas en Uruguay, la presente publicación ha sido elaborada con el fin de constituir tanto un aporte a la sostenibilidad ambiental, económica y social de las explotaciones granjeras del Uruguay, y el Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales. Las prácticas que se recomiendan se entenderán apropiadas si cumplen con las condiciones de ser socialmente aceptables, económicamente viables y ambientalmente adecuadas. Todas estas guías están en consonancia con lo manifestado por el ministro ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, debido a que ninguna de estas guías de buenas prácticas, siquiera nombra la palabra polinización. Y ninguna de ellas aconseja favorecerse de este aporte, ni con abejas, ni con ningún otro polinizador. Y es claro que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de exprofeso busca que los productores agrícolas uruguayos prescindan del beneficio económico demostrado científicamente a nivel internacional y nacional de la polinización. Leyes, decretos y resoluciones, todas las guías de buenas prácticas agrícolas, estrictamente enfatizan el cumplimiento de diversas leyes, decretos y resoluciones, tanto institucionales como nacionales. Y son en verdad muchas, 24 leyes, 38 decretos y por lo menos 35 resoluciones de distintos organismos estatales diferentes. Pero cuidadosamente omite nombrar la Ley 16.226 y la Ley 17.115. En una clara omisión de sus responsabilidades, el MGAP pretende ocultar que en Uruguay, la apicultura se encuentra protegida y promovida por ley declarada de interés nacional por el artículo 201 de la Ley número 16.226 año 1991. Ley 17.115 artículo 8, aquellos proyectos de explotación agrícola, pecuaria o forestal que aspiren a ser beneficiados por subsidio público, incluyendo crédito en condiciones preferenciales, exoneraciones impositivas o arancelarias específicas, deberán incluir una adecuada explotación del potencial apícola vinculada al emprendimiento. Artículo 9. Las violaciones o infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias en materia apícola serán sancionadas con multas que se graduarán según la importancia de la infracción y el carácter de reincidente o no del infractor, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que el hecho dé lugar. Desde el momento que la apicultura incendió la alarma y la preocupación en la población de la contaminación de alimentos por agrotóxicos, el MGAP y su ministro salieron a los medios con imprecisiones que en un principio parecieron tan solo errores y equívocos. Entrevistado por Daniel Castro en la mañana de El Espectador, 14 de septiembre del 2016. El destierro de una actividad declarada de interés nacional por ley, del beneficio de la polinización y el centinela del medio ambiente. Práctica en 3 o 4 meses, cuando mañana un productor de trigo o un productor de maíz va a hacer una aplicación, va a tener que hacer una solicitud vía internet. El Sistema Nacional de Información Agropecuaria automáticamente le va a comunicar, sin que participe ninguna persona, le va a comunicar al apicultor que se va a realizar una aplicación para que tome las precauciones. Automáticamente le va a comunicar, sin que participe ninguna persona, le va a comunicar al apicultor que se va a realizar una aplicación para que tome la precaución. El sistema de georreferenciamiento de aplicaciones de agrotóxicos y de ubicación de apiarios. Es el sistema informático, satelital, automatizado, adquirido por el MGAP, para excluir a los productores agrícolas del servicio de polinización y a los apicultores del territorio nacional. Si tomamos algunos de los ingredientes activos de los insecticidas autorizados, como pueden ser abamectina,
acetamiprid, carbaril, dinotefuram, amamectin, clorpirifos, tiacloprid, tiametoxam, triflumuron, lambdacialotrina, etc. En todos estos productos podremos ver el grado de peligrosidad detallado en su etiqueta. Veamos la del emamectin benzoato, detalla. Toxicidad para aves, muy tóxico. Toxicidad para peces, muy tóxico. Toxicidad para abejas, altamente tóxico. Toxicidad para abejas, producto sumamente peligroso. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a 4 kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de 30 días. Y todos los otros productos insecticidas, tienen en sus etiquetas detalles similares, con el mismo exacto consejo para las colmenas. Estos productos están autorizados para algunos de los cultivos de cítricos, frutilla, manzano, duraznero, peral, tomate, pimiento, berenjena, morrón, membrillo, remolacha, crucíferas, papa, flores, vid, lechuga, lotus, sorgo, trigo, centeno, cebada, maíz, soja, praderas, pasturas, áreas forestales. Si por ejemplo tomamos la encuesta agrícola invierno del 2015, del MGAP, y el cuadro de explotaciones, superficies sembradas, según tamaño de chacra para el cultivo de soja. Podemos hacer el siguiente ejercicio que nos ayude a visibilizar el grado de impacto que pueden tener estos tóxicos. Si de este cuadro, tomamos solamente las chacras menores a 1000 hectáreas que concentran el 33% del área total sembrada de soja transgénica en el país para la zafra 2014-2015. Y aplicamos el cálculo del área de exclusión de los 4 kilómetros aconsejados para cada una de ellas, según la etiqueta. Obtendremos de que la suma de las áreas excluidas más las sumas de las áreas de estas chacras corresponden al 83% del territorio terrestre nacional. Esta exclusión sería de 30 días si todas las chacras realizaran la aplicación el mismo día. Como las aplicaciones no se realizan el mismo día, y no solo se aplican para el cultivo de soja, prácticamente todo el territorio nacional podría estar excluido para las colmenas a lo largo de una temporada de cultivo. El planteo del georreferenciamiento de aplicaciones de agrotóxicos y de apiarios, por parte del Ministerio no merece siquiera calificación porque es inaplicable. Lo que sí es muy lamentable es que fue adquirido por préstamo al BID, para engrosar la deuda de todos los uruguayos. Según un reciente informe de la ONU, la necesidad de pesticidas para alimentar el mundo es un mito. La relatora especial sobre el derecho a la alimentación y el relator especial sobre productos tóxicos de la ONU presentaron en marzo de 2017, al Consejo de Derechos Humanos un duro informe que carga contra la industria de los pesticidas, denunciando sus perniciosos efectos sobre la población y el medio ambiente. También señalan la fuerte presión que las multinacionales ejercen sobre los gobiernos y la comunidad científica, retrasando y bloqueando la implementación de regulaciones más estrictas. Finalmente, realizan un llamamiento a una transición basada en la agroecología, sumándose a otros informes previamente publicados por organismos científicos relacionados con las Naciones Unidas. La idea de que los pesticidas son esenciales para alimentar a la creciente población global es un mito, según expertos de la ONU en alimentación y contaminación. El informe afirma que los pesticidas tienen un impacto catastrófico sobre el medio ambiente, la salud humana y la sociedad en su conjunto, incluyendo una estimación de 200.000 muertes al año por intoxicación aguda. Sus autores dicen, es hora de crear un proceso global que nos permita realizar la transición hacia una producción de alimentos más segura y saludable. Citemos el capítulo 2. Repercusiones negativas de los plaguicidas en los derechos humanos. Punto 8. Los plaguicidas peligrosos implican un costo considerable para los gobiernos y tienen consecuencias desastrosas para el medio ambiente, la salud humana y la sociedad en su conjunto, afectando a diversos derechos humanos y sometiendo a determinados grupos a un mayor riesgo de ver vulnerados sus derechos. Te voy a decir los datos. Sí, es que quería hablar de El eso. límite máximo de residuos en Alemania para la miel de glifosato es 0,05 miligramos por kilo de miel. Eso es 50 partes por billón con B. El límite máximo de residuos del agua potable es 14 veces más alto que ese. Cualquier consumidor consume 10, 20, 30, 40 gramos de miel por día.
y consume 2, 3 o 4 litros de agua por día. Por lo tanto, lo digo esto porque el público en general dice, tiene glifosato. No, ¿de qué estoy hablando? Desde el punto de vista de un análisis de riesgo. El analizar lo que aquí sostiene el ministro en el ámbito de una entrevista de radio, informal, de tiempo acotado, y en donde cayó en varios errores al hablar sobre situaciones de apicultura, se puede en una primera instancia tomar como meros errores o equívocos de las circunstancias. Pero aclaremos. Para Alemania el límite máximo de residuos de glifosato del agua no es 14 veces más que el que tiene para miel. Y más adelante lo veremos. La situación, la intencionalidad, la fundamentación y el análisis al actuar e informar cambia drásticamente cuando el ministro llama a conferencia de prensa o da un comunicado oficial por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si bien en ambas situaciones se está informando a la población. Errar para mentir en el control sanitario y de inocuidad. Un análisis de los conceptos vertidos por parte del ministro durante el anuario número 24 OPIPA, la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria del MGAD, referentes a la miel, el agua potable y al control del límite máximo de residuos en alimentos. Responsabilidad, objetividad, valor de las estadísticas. La responsabilidad del ejercicio de la política pública, que tenemos lógicamente la obligación de tener claro y comprometido según nuestras convicciones a dónde queremos llegar, que lo hagamos con la mayor objetividad posible, y es ahí donde radica el valor de las estadísticas. Eso nos obliga a lo que hemos definido muchas veces como los enfoques estratégicos, una inserción internacional que esté basada en 3 componentes claves de esa estrategia de inserción internacional, que tiene que ver con el aspecto sanitario y de inocuidad, condición cada vez más exigida y cada vez más exigente, los aspectos vinculados a lo arancelario, es decir, no tiene sentido discutir lo arancelario si tengo el mercado cerrado por razones sanitarias, pero después que lo tengo abierto, lo arancelario tiene que ver con el valor de mi producción, y en tercer lugar la estrategia de posicionamiento y diferenciación, y las 3 cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Es el mismo MGAD quien autoriza la utilización de los más peligrosos agrotóxicos para la aplicación sobre cultivos, ganado y el ambiente, a la vez que se autocontrola a través de la Unidad Ejecutora número 9 de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria y Barreras Sanitarias, analizando los alimentos de la producción agropecuaria, determinando qué agrotóxicos tienen y qué cantidades tienen cada uno de los alimentos. Cualquier desviación en el manejo, cualquier error, nos puede llevar a una situación que genere la aparición de un análisis. De ahí la importancia de tener bien claras cuáles son las normas, muy fortalecido nuestro Programa Nacional de Residuos Biológicos, en el cual invertimos casi 3 millones de dólares en analítica. Acabamos de incorporar los servicios de laboratorio más avanzados que existen a nivel comercial, y por otra parte una tarea muy fuerte de concientización a quienes realizan determinadas acciones. El prestigio ganado que tiene Uruguay. Esto no funciona por explicar me equivoqué, sino por explicar por qué se caen los cohetes que van a la luna. La razón por la cual el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la última ley de presupuesto, crea la Unidad Ejecutora 9, que se llama de Bioseguridad, Inocuidad Alimentaria y Barreras Sanitarias, tiene ese objetivo específico. Yo dije hoy al principio, la inserción internacional implica fortalecer nuestras capacidades en materia de inocuidad alimentaria. Como no existe riesgo cero, ni seguridad 100%, lo que tienen que tener los servicios de un país que se diferencia en el mundo por sus atributos de calidad, inocuidad, de diferenciación, etcétera, 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 es poder responder rápidamente y explicar por qué pasó lo que pasó. Es decir, esto no funciona explicando, me equivoqué, esto pasó porque falló algo. Y bueno, puede fallar. Hubo unos cuantos cohetes que se cayeron antes de llegar a la luna. O sea, lo importante es explicar por qué se cayó para que el próximo no se caiga. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos. Y ese es el prestigio
que tiene Uruguay, ganado no por esta administración ni por la anterior. Yo creo que acá hay una política de Estado. Con la utilización de agrotóxicos el riesgo cero no existe. Es una situación como todas las que se pueden dar en biología, porque en biología no existen el 100% ni el 0%. Cuando estamos hablando de producciones biológicas en sistemas ambientales complejos y con la utilización de agroquímicos, el riesgo cero no existe. La opinión bien fundamentada y calificada por el asesoramiento de técnicos capacitados en la misma Alemania. Si hay una región del mundo preocupada por los temas de inocuidad, es Europa. Uruguay, el Ministerio de Ganadería ha desarrollado en los últimos años un fuerte acercamiento con el Instituto de Análisis de Riesgo de la Inocuidad Alimentaria de Alemania, el BfR. En el marco de ese convenio han ido varios técnicos uruguayos a capacitarse allá. Errando para mentir y poniendo en riesgo la salud humana. No se tiene ninguna lógica. Y le voy a dar solamente un ejemplo y termino. Yo le hablé del límite máximo de residuos. El límite máximo de residuos se establece en función de la dosis que puede poner en riesgo la salud de un consumidor. Y los distintos países tienen distintos límites. Alemania, o Europa mejor dicho, tiene un límite máximo de residuos, a pesar de definir que no tiene riesgo, pero tiene un límite máximo de residuos de 50 partes por billón, no por millón. 50 partes por billón para glifosato en miel. Y tiene 10 partes por billón en el agua potable. Ahora, un consumidor alemán o francés consume diariamente 2 litros de agua y 20 gramos de miel. Entonces, desde el punto de vista de la ingesta, no tiene ninguna lógica un parámetro con el otro, y es una resolución de ellos. Error. El límite máximo de residuos de fitosanitarios para el agua potable en la Unión Europea es de 0,1 partes por billón. Ese límite no puede ser superado por el total de fitosanitarios, es decir, agrotóxicos, que presente el agua, y donde uno de ellos podrá ser el glifosato. No es 10 partes por billón como manifiesta el ministro. Es de 0,1 partes por billón. Una cifra 100 veces menor a lo manifestado por el ministro y donde se tienen que considerar todos los agrotóxicos que estén presentes en el agua. Donde uno de ellos podrá ser glifosato. El demostrar el error y la intencionalidad a quien pretende controlar la bioseguridad, inocuidad y sanidad de los alimentos es muy fácil. Basta citar al creador del glifosato y dueño de la patente original con la marca Roundup, del producto que pretende controlar el ministerio. En este caso la empresa Monsanto, en su página web, en el cuaderno técnico número 6, refiriéndose a las normas de la Unión Europea cita. Mientras los residuos de productos fitosanitarios en alimentos se establecen caso por caso con criterios científicos, la tolerancia para trazas de fitosanitarios en agua potable, quedó establecida de forma general en 0,1 microgramos por litro. A la vez, si observamos la página oficial de promoción del producto glifosato cita. Los niveles de pesticidas y sus metabolitos en las aguas superficiales son muy a menudo comparadas con el valor de alarma para el agua potable en la Unión Europea de 0,1 microgramos por litro. Lo que reconoce el creador y vendedor del producto, lo ignora el ministerio que sí autoriza la utilización de ese tóxico y quien además anuncia que va a ser quien controla los niveles máximos de residuos de agrotóxicos presentes en los alimentos, a través de la unidad ejecutora número 9 que tiene a su cargo. Y este valor se ha mantenido a través de los años y cada vez con mayor firmeza debido a los resultados de los estudios independientes. Que son aquellos donde los científicos con respecto a los conflictos de intereses, pueden declarar que no tienen interés en competencia. Environmental Health, una revista que publica manuscritos sobre todos los aspectos de la medicina ambiental y ocupacional y estudios relacionados en toxicología y epidemiología. En agosto del 2015 publicó. Análisis del perfil del transcriptoma refleja, hígado de rata y daño renal después de ultras bajas dosis de exposición crónica a Roundup. El mismo señala. Con el fin de abordar esta cuestión,
se realizó un estudio de 2 años en los que se administra a ratas a través de agua potable a una concentración de 0,1 partes por billón Roundup, que contiene por lo tanto no solo el glifosato sino también adyuvantes. La concentración equivalente de glifosato fue de 0,05 microgramo por litro y corresponde a una concentración admisible dentro de la Unión Europea 0,1 microgramos por litro y Estados Unidos de América de 700 microgramos por litro. Los resultados mostraron que el Roundup provocó un aumento de la incidencia de signos anatómicos de patologías, así como cambios en la orina y parámetros bioquímicos sanguíneos sugestivos de hígado e insuficiencia renal funcional en ambos sexos. El estudio concluye. Nuestros resultados sugieren que la exposición crónica a un GBH, herbicidas basados en glifosato, en un sistema modelo de toxicidad en animales de laboratorio establecido en una dosis ultra baja ambiental, puede dar lugar a daños en el hígado y el riñón con potenciales implicaciones importantes para la salud de las poblaciones animales y humanas. En una clara actuación del MGAP, por minimizar la alarma de la contaminación con un agrotóxico a un producto alimenticio obtenido de la explotación de un bioindicador por excelencia como es la colmena, y a través del cual denuncia el estado de riesgo de la situación ambiental, donde se sabe que el primer elemento afectado es el agua, pretende minimizar el riesgo a la salud y desvirtuar los límites máximos permitidos por las agencias de otros estados, que como él bien dice, sí se preocupan por la bioseguridad, inocuidad de alimentos, la salud y el ambiente. Es público el interés de este ministerio la explotación del agua, a través del riego a monocultivos agroindustriales basados en la cada vez mayor aplicación de agrotóxicos. Ejemplo. Brecha. Riego al por mayor, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, un vaqueano empresario arrocero, presentó esta semana una estrategia nacional de riego, que ha sido desplegada parcialmente desde 2013. La discutida iniciativa habilita a grandes productores a vender agua. Sala de redacción Julio Castro de Estudiantes de Periodismo. Nueva ley de riego, en debate la mercantilización del agua. El gobierno quiere cambiar la ley de riego, pero expertos y ambientalistas cuestionan el proyecto. La construcción de represamientos de agua constituye una amenaza a la calidad del agua superficial y al funcionamiento de los sistemas hídricos. La diaria. Se lo lleva la corriente. Ambientalistas presentarán recurso de inconstitucionalidad contra ley de riego, académico denuncia que mercantiliza el agua. Al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a su ministro, le es esencial, desinformar, desvirtuar y minimizar las exigencias del control en alimentos y ambiente, de las agencias de los estados, que como él bien dice, sí, se preocupan. Debido a que en Uruguay, los límites máximos de residuos permitidos, como por ejemplo para el agrotóxico glifosato en el agua potable, es 7.000 veces superior a los aceptados por las agencias de los estados que sí se preocupan. Observamos en la página web del organismo oficial OSE, el documento Norma Interna de Calidad de Agua Potable, las resoluciones de directorio que la modifican y el documento que las mismas dan como vigente, Norma Unit 833 del 2008, lo comprobaremos. El comparar el tipo de control que lleva la Unión Europea del agua potable en los límites máximos de residuos de productos fitosanitarios, o agrotóxicos, con el que pretende llevar OSE y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de su unidad ejecutora número 9 de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria y Barreras Sanitarias. No puede ser objetivo, si no se considera que el control de la Unión Europea del agua potable se realiza sobre todos los fitosanitarios y que estos no pueden superar la barrera de 0,1 partes por billón. En cambio en Uruguay, podemos observar que la norma vigente solo controla no más de una docena de estos agrotóxicos y permite límites máximos de residuos muy superiores al 0,1 partes por billón. Si miramos los datos aportados por el mismo MGAP, de las más de 31.000 toneladas de agrotóxicos importados tan solo durante el 2016, se comprueba que ingresan alrededor de 150 agrotóxicos diferentes a nuestro territorio en un año. Y a esta lista se le debe agregar, los agrotóxicos que ya no se importan por estar prohibidos y aún persisten en el ambiente. La contaminación de la miel con agrotóxicos es la alarma que pone en evidencia el grado de contaminación, riesgo para la salud, la incompatibilidad con otros tipos de producción. Artículo de Brecha, 31 de marzo de 2017. Durante el boom de la soja el volumen de agroquímicos importado aumentó con relación a la superficie cultivada.
La Facultad de Química encontró esta semana 5 sustancias tóxicas en muestreos de agua para consumo humano en el paraje La Armonía y recomendó a los pobladores no beberla. El MGAP había asegurado que no existían riesgos. La Intendencia de Canelones no descarta prohibir el cultivo de soja, porque atenta contra el modelo de producción familiar. El amplio análisis de brecha destacaría entre algunas de sus conclusiones que este análisis de Laudelar es solo una foto a un momento dado de la situación de estos pozos destinados a riego y consumo humano, y que falta determinar por cuánto tiempo las personas afectadas estuvieron en exposición y si las cantidades a las que fueron expuestas dañaron su salud. A la vez que deja planteada la pregunta: ¿qué está pasando en otros departamentos donde es frecuente el uso de estos y otros poderosos agrotóxicos en los cultivos de arroz, trigo, maíz y soja transgénica? A la vista el resultado, el estado de indefensión de la población, el descontrol, la información falsa, la mentira que necesita cultivar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.